Grandes y fieles son esas promesas tan maravillosas que el Señor ha dado a cada uno de mis hermanos, ha dado a todos, a todo el pueblo del Señor. Cada uno sabemos de esas promesas. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y lo demás vendrá por añadidura, mis hermanos. Qué bella promesa. Nuestro pastor trae la palabra del Señor. Gracias, hermano. Un gusto, mis hermanos, saludarles, saber que el Señor ha sido y sigue siendo fiel, ¿no? Ese es uno de sus atributos. Y vamos a pedirle a Él que nos ayude en este tiempo para estudiar su palabra, aprender más de Él y entender cuál es su voluntad. Acompáñenme en oración, por favor. Padre bueno, gracias, Señor, por su misericordia, por su amor, por su cuidado. Gracias, Padre Celestial, por regalarnos un domingo más para reunirnos, agradecerte porque nos regalas la vida, nos has dado la salvación. Y te pedimos, Señor, que te podamos glorificar también al escuchar tu palabra y al poder colocarla en práctica en nuestra vida, Padre. Te agradecemos porque tú eres fiel y verdadero, Padre. En el nombre de Jesús, amén y amén. Tenemos varias situaciones en la vida que de pronto nos lleva a ver las promesas del Señor. Algunos nos dicen, mire, ustedes que creen que existe Dios y todo lo que está pasando y todas las promesas que el Señor nos ha dado, ¿qué pasa con ellas? Entonces, hoy quiero centrarme un poquito apoyándome en el texto que veníamos viendo del libro de los Hechos, donde el Señor le promete en el capítulo 23, versículo 11, al apóstol, o le dice que él va a ir a Jerusalén a predicar y que allá va a llegar a muchas más personas, así como había llegado en Jerusalén. Iba a ir a Roma. Y bueno, aunque parece que fuera una orden, también hay una promesa, que él lo iba a llevar a Roma. Sabemos por el capítulo 23 que se fragua alrededor de esos días hacia la vida del apóstol el intento de quitarle la vida a él. Pero el Señor le había dado la promesa de que le iba a guardar, le iba a llevar a Roma y iba a seguir siendo útil en la obra del Señor. Pero ¿qué promesas son para mí? ¿Cuáles sí, cuáles no? ¿Qué pasa con eso? Entonces, la primera lectura quiero tenerla en la carta de Pedro, la segunda carta. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 3. Con su poder divino, Jesús nos da todo lo que necesitamos. Pero ¿para qué nos da todo lo que necesitamos? Dice, para dedicar nuestra vida a Dios. Todo lo tenemos porque lo conocemos a Él, quien nos llamó por su gloria y excelencia. Versículo 4. Así, nos dio promesas preciosas y valiosas. Y esas es de las de pronto que yo quiero que hablemos. ¿Cuáles son las que se consideran realmente promesas preciosas y valiosas? Confiando en ellas, ustedes serán semejantes a Dios, participantes de su naturaleza divina, y podrán escapar del mundo, el cual será destruido a causa de los malos deseos de los seres humanos. Y empezamos a preguntar cuáles son esas promesas que son preciosas y valiosas. Entonces, empezaría respondiendo lo que nos genera el no poder ver esas promesas. Primero, leyendo el libro de Proverbios, capítulo 22, versículo 6, hay una palabra que es muy, muy bonita, muy usada en medio de las iglesias cuando hay que tocar temas de familia, de papás, de hijos. Dice, enseña al niño. Está hablando de la responsabilidad de los padres de enseñar a sus hijos cuando están pequeños. Enseña al niño a ser honesto. Y cualquiera diría, bueno, pero todos hacemos eso. Todos les enseñamos a nuestros hijos. Pero aquí el concepto de honesto incluye una vida agradable a Dios. Enseña al niño a ser honesto. No le dice que lo obligue a seguir ciertas prácticas. Solo enséñele al niño a ser honesto. Y dice, si usted lo hace bien, dice, cuando sea adulto, ese niño no dejará de serlo. No dejará de ser ¿qué? Honesto. Entonces, alguno vería ahí una promesa. Y bueno, yo respeto a los que ven una promesa ahí.
Pero también conozco hermanos fieles al Señor que han llevado a sus hijos a través de la enseñanza del Santo Evangelio, pero ellos han decidido no vivir una vida tan honesta. O aún, personas que llegaron al Evangelio, predicaron el Evangelio un tiempo y ahora no son honestos aún con la predicación del Evangelio. Entonces fue que el Señor se equivocó. No es cierto que haya que enseñar a los niños porque al fin y al cabo ellos deciden qué son. Pues déjeme decirle que esa no es una promesa, es un principio bíblico. Y entonces no podemos tomar como promesa lo que son principios bíblicos. ¿Pero qué es un principio bíblico? Un principio es una verdad general que atañe a todas las personas. En este caso, a todos los hijos y a todos los padres. ¿Qué es lo que dice? Que si usted se esfuerza en enseñar al hijo a ser honesto en los caminos del Dios verdadero, lo más probable es que él vaya a seguir esos caminos. Pero algunos hermanos dirán, pero yo levanté así mis hijos y mis hijos no están en el temor del Señor. Por eso, porque no fue una promesa, es un principio. El principio aplica a la mayoría de personas, pero en este caso, por la dureza del corazón de ellos, no responden adecuadamente al llamado de Dios. Entonces, cuando aparecen estos pasajes, que son principios bíblicos, no podemos tomarlo como promesas, porque va a decepcionar. Si tenemos al frente una mujer que está levantando a su hijo y nosotros decimos, mire, levántenlo en el temor del Señor, porque si lo levanten en el temor del Señor, él nunca va a dejar de seguir al Señor. Pero después pasa eso, es que pusimos con una promesa lo que era un principio bíblico. Hay que tener cuidado con eso. Entonces, no confundir las promesas del Señor con principios bíblicos. Cuando leemos la palabra del Señor y la vamos a aplicar a nosotros, debemos también tener cuidado de cómo leemos y cómo podemos entender esa verdad para nosotros. En Hechos, capítulo 16, versículo 31, nosotros habíamos leído domingos antes, donde habla sobre el carcelero de Filipos, donde menciona cómo los apóstoles son presos y de manera providencial Dios los libera. Ellos no escapan, sino que le dicen al carcelero que todavía están ahí. Él, al ver la reacción de ellos, él entiende el poder del Señor y le dice qué tengo que hacer para ser salvo. Y el versículo 31 le da la respuesta. Dice, le respondieron, ¿quiénes? Los que habían estado presos. Mire, cree en el Señor Jesús, confía en el Señor Jesús. Pon tu mirada para salvación en el Señor Jesús. Eso es lo que le está diciendo. Y hay una promesa, ahí es donde viene la promesa. Y serás salvo tú. La primera parte. Y serás salvo tú. Y la segunda parte. Y todos los de tu casa. Es una promesa. Claro que es una promesa. Pero tenemos que tener en cuenta el contexto y a quién se lo está diciendo. No es el Señor Jesucristo hablándole a la multitud y prometiéndole, si ustedes creen en el Señor, ustedes van a ser salvos y también va a ser salvo toda su casa. No, es una promesa que están haciendo los apóstoles, se la están haciendo al carcelero para animarlo. De alguna manera, de manera providencial, Dios quería animar a este hombre a fortalecer su fe en Cristo. Por eso permite que los hombres de Dios le digan esto. Y serás salvo tú y todos los de tu casa. Y realmente eso sucedió. Ese mismo día dice el texto bíblico que se bautizaron. Pero si yo me reúno con una persona creyente o no creyente y me plantea el problema que tiene en su casa con la rebeldía de sus hijos, los vicios que están consumiendo sus vidas, y yo vengo y le digo, no, venga, entregue su vida al Señor y Dios la va a salvar a usted y va a salvar toda su casa. Créame que para la persona que escucha eso será un alivio grande. Pero ¿qué pasa si pasa un día, 2 días, un mes, 2 meses, un año y esa promesa no se hace efectiva en ella? ¿Será que Dios no cumple sus promesas? No, algunas promesas no son para nosotros. Fueron
o para las personas que vivieron ese tiempo, o un grupo de personas en particular. Entonces hay que ver en el texto cuál es el contexto para nosotros poder decir lo que dice el texto y no las buenas intenciones que tenemos. Cuando empezamos a prometerle a las personas cosas que no dice el texto, yo creo que ninguno lo haga con mala intención, pero sí está quitándole la honra a Dios y está haciendo nula la palabra, porque no está siendo juicioso en su interpretación para hacer una juiciosa aplicación. De esto sí que es cierto, que aquel que se acerque al Señor con un corazón sincero será salvo. Hay muchos pasajes que dicen eso, pero para este hombre, la segunda parte, todos los de tu casa, era una promesa para él en ese momento. Qué bendición fue para este hombre haber podido recibir esa promesa. Pero para nosotros tenemos que aplicar lo que aplique a nosotros según el contexto. Un tercer cosa que debemos evitar, bueno, haciendo la pregunta para quién era la promesa, pues hoy era para el carcelero, Filipos. Una tercera cosa que debemos evitar es, y sobre todo cuando estamos con otros hermanos o dirigiendo o haciendo ahora todas los comentarios que se hacen por las redes sociales, hay que tener mucho cuidado, no de no hacerlo, no de no aprovechar para anunciar, tenemos que anunciar, pero debemos saber qué es lo que nosotros anunciamos. Un ejemplo de eso es Mateo, capítulo 18, versículo 19, donde muchas veces citamos este pasaje en un contexto, llamémosle nuestro, que desconoce el contexto que está en el texto bíblico. Porque donde se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Porque está explicando la razón de lo que dice arriba. Que ese porque nos da mucho en qué pensar, de qué es que viene hablando. Pero desconociendo ese porque, sigamos leyendo el versículo para ver dónde es qué es lo que debemos evitar. Dice, donde se reúnen dos o tres en mi nombre. Definitivamente cuando dice mi nombre está refiriéndose al Señor Jesucristo. Dice, se reúnen dos o tres en mi nombre, yo estoy allí en medio de ellos. Eso dice el texto. Algunos cómo lo interpretan, que siempre que hay una reunión de oración, el Señor va a estar ahí y les va a responder y les va a cumplir todo lo que ellos pidan. Entonces, estas personas vienen, dice, Señor, porque donde estamos reunidos dos o tres, ahí estás tú y tú vas a escuchar nuestra oración y vas, porque esa es una promesa suya y usted va a cumplir. No. Hay que ver el contexto del pasaje. El pasaje viene hablando de la disciplina. Viene hablando de un hombre rebelde que se pelea con un hermano en la iglesia. Entonces le dice que debe corregir esa parte. Le dice al ofensor que se acerque a él y corrijan eso. Pero si no escucha a esta persona, entonces ahí se lo dice a la iglesia, para que esta iglesia tome una decisión. Y en ese contexto es donde dice, donde dos o tres, donde se reúnen dos o tres en mi nombre. Entonces ahí lo que está hablando es que al momento que la iglesia va a tomar esa decisión, dice, yo estoy en medio de ellos. O sea, de alguna manera Dios está aprobando esa decisión. El resto del contexto pues toca leerlo cuando en su casa, cuando terminemos de predicar este sermón. Pero lo que estoy tratando de decirles es que en ningún lado está hablando de que si usted quiere pedirle algo al Señor, tiene que completar quórum. Si son tres, ya puede pedirle lo que quiera y Dios le va a dar todo lo que pide. Porque eso es lo que el Señor promete. No, eso no es lo que dice el texto. Pero sin darse cuenta, también creo que con buenas intenciones, pero sin darse cuenta, las personas que utilizan estos pasajes y aún los dicen delante de los hermanos y los incluyen en sus oraciones para, según ellos, ser más efectivos, lo que están haciendo es manipulando las promesas del Señor. Y la manipulación va en tres líneas. Uno, la manipula esa información para sí mismo,
O sea, no está entendiendo ni está valorando la palabra. 2, la manipula frente a los oyentes. Él quiere que los demás lo escuchen y hagan las cosas como él quiere. Eso es manipulación. 3, quiere manipular esa promesa para exigirle al Señor que cumpla sus caprichos. Y recuerde, el Señor va a cumplir sus promesas. No va a sacar adelante sus caprichos. Entonces hay una tercera cosa que debemos evitar y es tratar de manipular las promesas del Señor. Debemos tener en cuenta el contexto de la promesa. Ahora, sí es cierto que cuando nos reunimos debemos orar, debemos animarlo y tener fe que el Señor va a escuchar nuestra oración. ¿Sí? Pero no tener confianza que como ya cumplimos el número de personas que Dios nos pide para orar, entonces Dios va a responder nuestra pregunta porque es obligación de Él responder. Eso no dice el texto. Ahora, son 3 cosas que quería solamente mencionar de las que debemos evitar. Una, confundir los principios bíblicos con las promesas. Los principios son norma general y la vemos en la aplicación diaria. 2, aplicar promesas que no son para nosotros por sacarla del contexto. 3, tratar de manipular las promesas del Señor, obvio, también sacándolas del contexto y tomando algunas partes de ella, de esa verdad, de esa promesa, para hacer lo que nosotros aparentemente queremos. Pero, ¿cuáles sí son las promesas? Hay muchas en la Biblia. Y sería imposible que en una predicación pudiésemos hablar de las promesas, porque son muchas. Pero sí quiero prestar atención a 3 en esta mañana. Una está en 1 Corintios, capítulo 10, versículo 13. Dice el texto, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás, pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados más allá de lo que puedan soportar. Así que sepan que cuando sean tentados van a poder soportar porque Dios les dará una salida. Eso sí es una promesa. Y lo vamos a ver. Una promesa tiene algunas características que son relevantes, no digamos que importantes, porque toda la palabra de Dios es importante, pero la promesa del Señor tiene unas características especiales. Este pasaje recién le está escribiendo a la iglesia de Corinto, donde pues ha habido malestar, ha habido ciertas situaciones, pero el escritor bíblico es claro, dice, ustedes solo han tenido las mismas tentaciones. Entonces se está centrando en la tentación. Y utiliza el término misma, o sea que no son diferentes. No, uno podría decir, bueno, lo que pasa es que las tentaciones de los demás son chiquiticas comparadas con la mía. No, todos son lo mismo, son tentaciones. Ustedes solo han tenido las mismas tentaciones que todos los demás. O sea, todos los creyentes son expuestos a tentaciones. Entonces alguien le dice, no, a mí no, como yo soy tan espiritual, yo ya no tengo tentaciones. No, hermano, esa de por sí esa expresión ya es una tentación a autoalabarse, a autoproclamarse que él está fuera de cualquier tentación. Eso ya es un pecado. Entonces, el escritor le dice, bueno, todos estamos expuestos a las mismas tentaciones. Pero él no dice, bueno, pero como estamos expuestos, entonces no importa, hagamos lo que podamos. No, dice, pero, y esta es la característica de una promesa, pero Dios es fiel. ¿Qué tiene que ver que Dios sea fiel? De que Él va a hacer siempre lo mismo sin cambiar. En este caso ha prometido proteger a su pueblo y Él lo va a hacer. Pero Dios es fiel y no va a dejar que sean tentados. Hasta ahí pues diría, bueno, dice, más allá de lo que puedan soportar. O sea, una característica es que todas las tentaciones no es la misma tentación, pero sí somos tentados todos por lo mismo.
Pero Dios va a permitir la tentación, pero esa tentación tiene un límite. Y es que para el creyente toda tentación se puede soportar. ¿Por qué? Porque Dios es fiel. Esa es una promesa. O sea, Dios coloca uno de sus atributos. Uno de sus atributos. Bueno, el escritor bíblico, inspirado por el Espíritu Santo, nos dice, coloca uno de sus atributos como prueba de la promesa. Así que, o sea, por esto que está sucediendo, por esto que Dios es fiel, por esto de las tentaciones, y que las van a poder soportar, así que sepan que cuando sean tentados, van a poder soportar. Una bendición. O sea, en medio de las pruebas, de las tribulaciones y de las tentaciones, la mayoría de creyentes, el problema es o la duda antes de ingresar a eso, o el temor más bien, es desfallecer frente a la tentación. Porque uno quiere ser fiel al Señor, de corazón quiere ser fiel al Señor. Pero el mismo Señor le dice, cuando enfrenten la tentación, van a poder soportar. ¿Y cuál es la razón que da? Porque Dios les dará una salida. Dios le vaya a dar la salida en medio de esa tentación, en medio de esa prueba. Esa es la promesa. La promesa no es que de manera mágica todo el mundo se va a olvidar de lo que sucedió o que yo cierro los ojos y los abro y todo desapareció. No, usted va a tener que enfrentar esa tentación porque va a tener que soportarla. El soportar implica un esfuerzo, una responsabilidad del creyente. Pero tenga la seguridad, mi hermano, que en medio de esa tentación y de esa prueba, Dios le va a dar la salida. Esa es la promesa. Entonces, una promesa, primero, nos lleva a confiar en el Señor. Segundo, nos muestra atributos de Dios. Y tercero, nos lleva a seguir creciendo en nuestra relación con Dios. Las promesas del Señor están para beneficio de su pueblo. No para eludir responsabilidades, sino para salir fortalecidos en nuestra relación con Dios. Dios nos promete una salida a la tentación. Otra promesa que quiero compartir y animarle a que busque mucho más en la Biblia cuando abra la Biblia y la lea, está en el capítulo 10 del libro de Juan, versículo 27 al 29. El Señor viene hablando sobre que Él es el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Y en el versículo 27 dice, mis ovejas oyen mi voz. Recuerden que la figura de las ovejas pues habla de su pueblo. Su pueblo, el del Señor, oye su voz. Y yo las conozco y me siguen. Nosotros somos seguidores del Señor. Y entonces, a los que oyen la voz y le siguen, y Él los ha conocido, dice, yo les doy vida eterna. No le dice, yo les daré, sino yo les doy. Es algo que empezó en el momento mismo en que nosotros oímos la voz de nuestro Señor y empezamos a seguirle por la fe que habíamos puesto en Él. Entonces, Él nos da vida eterna. Y alguno dirá, bueno, sí, la vida eterna es que vamos a estar con Él, pero ¿y qué tal si pasa algo? ¿Qué tal si por el camino yo cedo al pecado? ¿Qué pasa si por el camino las cosas no salen como yo quiero? Sigue diciendo la palabra de Dios. Y no perecerán jamás. Y no perecerán jamás. ¿Qué atributos vemos ahí? Si Él nos da vida eterna, nos está hablando de su gran poder. Él es poderoso.
¿Quién más puede darnos vida eterna sino solo Dios? Dice, y no perecerán jamás. ¿Quién es el único que puede sustentar a su pueblo a pesar de todo lo que pasa? Dios. Y cuando dice no perecerán jamás, pues sabemos que no están hablando de la muerte física, sino de la muerte espiritual o muerte eterna. Y lo último que dice es que nadie las arrebatará de mi mano. ¿De la mano de quién? De la mano del Señor. Tres cosas son importantes ahí. Primero, Él es el que nos da vida. Segundo, esa vida eterna es en la cual tenemos confianza en nuestro Señor, que no moriremos eternamente. O sea, la muerte segunda no va a operar en nosotros. Y cuando dice, ni nadie las arrebatará de mi mano, es que no hay poder natural, sobrenatural, humano, espiritual, no hay ningún tipo de poder haga que nosotros no estemos en las manos de nuestro Señor. Una tercera promesa, porque las promesas que nos hace el Señor no son como las promesas que hacemos nosotros ni hacen las personas a nuestro alrededor. Y yo no sé hasta qué punto recuerden alguna promesa que ustedes hacen o han hecho. Yo ya recordé alguna, que no tenía la intención de crear en la otra persona ánimo, sino solo por salir del paso. Yo quiero ir en estas vacaciones a tal ciudad. Y usted responde, listo, sí, ya podemos ir. Pero realmente no está interesado en cumplir esa promesa, solo la dice por decirla. Las promesas del Señor son fieles, preciosas y grandes, y el Señor las cumple. Lucas capítulo 12, versículo 40, dice, así que ustedes también estén listos, porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. El Señor recién había dado un ejemplo a los que estaban con Él sobre cómo es que uno debe estar preparado para la venida del Señor. Entonces algunos dicen, hermano, venga y oramos para que esté preparado en la vida del Señor. Y creen que el prepararse para la venida del Señor es un acto simbólico o es un acto que se hace en un momento dado en medio del culto. No. Desde el versículo 35 voy a leer para entender un poquito esta afirmación. Estén listos, vístanse y tengan las lámparas encendidas. Recién había mencionado el concepto de estar listos. Sean como los siervos que están esperando que su patrón regrese de una fiesta de bodas. Recuerde que en ese tiempo las casas no eran casaquintas donde cada uno tenía su habitación, cada uno estaba aparte. Aquí estaban hablando de los siervos que son de confianza. Las casas en ese tiempo eran en forma rectangular, bastante profundas, y en el fondo estaban las habitaciones, o por lo menos donde se quedaban ellos, siendo una sola habitación, un solo salón. Entonces, cuando el Señor salía, lo que esperaba el Señor era que cuando Él regresara, los que eran sus siervos estuvieran pendientes de Él. El patrón viene, llama a la puerta y ellos abren de inmediato. Qué bien les irá a esos siervos a quienes el patrón encuentre despiertos y listos cuando Él regrese a casa. Les digo la verdad, el patrón pedirá a los siervos que ocupen su lugar en la mesa y se dispondrá y Él mismo les servirá. O sea, estará contento porque los guardaron. Cuando venían de noche de esas fiestas en los pueblos cercanos y llegaban a su casa, se exponían a que los pudieran atracar o algo así. Entonces estaban muy agradecidos el Señor porque sus siervos estaban vigilantes. Versículo 38. Tal vez los siervos tengan que esperar hasta la medianoche o más tarde, pero les va a ir bien cuando llegue el patrón y los encuentre esperando. Recuerden esto, si el dueño de la casa supiera a qué hora viene el ladrón, entonces no lo dejaría entrar en su casa. El versículo 39 ya agrega otra parte. La preparación nuestra, la promesa del Señor nos muestra que Él es soberano. La promesa del Señor nos muestra que Él es el Señor, que Él tiene el control de todo. Pero la promesa que está en el versículo 40 dice, así que, o sea, les acaba de contar ese ejemplo bíblico en el cual hay que estar preparados porque no se sabe en qué momento viene el Señor.
Pero aquí el preparados no es, venga, hagamos una oración para que Dios nos perdone los pecados y estemos listos solamente. No, está hablando del estilo de vida, tener un estilo de vida donde estemos realmente preparados. Así que, dice el 40, ustedes también estén listos, como deben estar listos los siervos cuando llega su Señor. ¿Por qué? Dice la razón. Porque el Hijo del Hombre vendrá a la hora menos pensada. Cuando dice a la hora menos pensada, es en el ejemplo que había dado antes, sabía que iba a llegar, pero no sabía la hora exacta. Nosotros no sabemos el día ni la hora en que el Señor va a venir, ni tampoco nos corresponde a nosotros saberlo o predicarlo. Pero lo que sí nos corresponde, más que el temor de que, ay, tenemos que estar listos, es la promesa que el Señor vendrá. El Señor Jesucristo vendrá como Rey, como Redentor, vendrá a juzgar como juez. Y eso es lo que más debería anhelar el creyente, su esperanza de que su Salvador regresará. Entonces, mis hermanos, en resumen, voy a colocar lo último que dije de primero y lo primero de último en la predicación. El Señor nos promete salida de la tentación. O sea, las promesas del Señor hay que tomarlas en serio y hay que profundizar en ellas, porque en medio de la dificultad, de la prueba, del día a día, de la enfermedad, recordar esas promesas, que es lo que hace el Espíritu Santo con nosotros, nos va a animar y nos va a permitir seguir agradando al Señor en medio de la situación. El Señor nos promete salida a la tentación. La tentación y la prueba produce desánimo a veces. La tentación y la prueba a veces produce vergüenza. Pero que nada de eso opaque que tenemos una relación con el Señor y el Señor nos va a dar una salida. Por eso, al final, cuando hayamos pasado esa prueba, esa tentación, esa situación adversa en nuestra vida, por eso es que toda la gloria es para el Señor. Porque si nosotros saber cómo salir de eso, el Señor, que es fiel, nos ayudará. Lo segundo, con respecto a las promesas, es que el Señor promete una salvación segura. Tan segura es nuestra salvación que el Señor Jesucristo dice, nadie los podrá arrebatar de mi mano. O sea, alguien que venga con violencia no los podrá separar de mí. Satanás y todo el mundo se puede venir contra nosotros. Pero si somos del Señor, no habrá forma de que nos arrebaten de las manos del Señor. Y no solamente eso, sino que un versículo siguiente dice, y no solamente las manos de Él, sino las manos de nuestro Padre Celestial. Estamos seguros en Cristo. Nuestra salvación es segura en el Señor. Una tercera cosa que quiero recordar de lo que vimos es que el Señor nos promete su regreso. Hermano, ¿cuánto quisiéramos que el mundo tomara un giro y se pareciera más a lo que dice la Biblia, ¿no? Que realmente las enfermedades no existieran, que los predicadores fueran efectivos en su mensaje, que en lugar de seguir avanzando la corrupción en el mundo y todo lo que está en contra de la palabra de Dios, todas esas leyes fueran derrocadas y se parecieran las cosas más a lo que están en la Biblia. Pero eso no va a pasar, porque el mundo tiene su propio recorrido, su propia ruta. Una ruta que no lo va a llevar a la presencia del Señor. Por eso solo nos queda clamar que el regreso del Señor, que es la única forma en que nosotros vamos a estar libres de la opresión del pecado, de Satanás y del mundo. Pero debe asegurarse de evitar algunas cosas para poder entender las promesas que tiene Dios en la palabra y que usted va leyendo. Lo primero que debe evitar es confundir un principio con una promesa del Señor. Los principios bíblicos están ahí, debemos enseñarlos, debemos vivirlos, pero no es una promesa. Las promesas incluyen al Señor, el obrar del Señor y un atributo en el cual se refleja al Señor. Los tres que tenemos arriba. Cuando habla de la tentación, dice que el Señor es fiel. Cuando habla de la salvación segura, habla del gobierno de Dios, que nadie puede arrebatarle nada. Y cuando habla de su regreso, habla de su soberanía.
y de su victoria sobre la muerte, que Él es victorioso. Entonces refleja los atributos de Dios. También vimos que hay que asegurarse de evitar aplicar una promesa del Señor que no es para nosotros. Hermano, hay que disfrutar, hay que gozarse por lo que dice la palabra de Dios y por lo que Dios hace en la vida de otras personas. ¿Sí? Pero hay algunas promesas que no son para nosotros y no debe darnos tristeza. Al contrario, debemos de conocer cuáles son las que son para nosotros. Y debe asegurarse de evitar o por lo menos tratar de manipular a las personas o al Señor con una promesa. Cuando usted haga una oración, cuando usted comparta la palabra de Dios y también cuando la escuche, debe percibir si lo que se está diciendo es genuino una promesa o es el expositor tratando de manipularnos a nosotros para hacer lo que él quiere. Un ejemplo, en algunas partes, no, gracias a Dios, no en muchas, sino en algunas, se acostumbra decirle a la gente que si dan plata el Señor le va a devolver mucho más dinero, cuando no hay un texto bíblico que soporte eso. El tiempo de la alabanza a Dios con lo que tenemos nosotros no es un tiempo mercantilista donde yo tengo o puedo sacar ventaja del corazón de mis hermanos manipulándolo y prometiéndole algo que la palabra no dice. No, eso es pecado y eso debemos evitarlo. Pero en el fondo, las promesas del Señor son abundantes en la palabra. Y yo le animo, hermano, a que en este año lea la palabra del Señor con mucho cuidado. Y si encuentra alguna promesa, resáltela y vívala, porque el Señor cumple sus firmes y seguras promesas, porque Él es fiel, Él es todopoderoso, Él es el que gobierna. Y su pueblo está seguro en Cristo Jesús. Amén, mis hermanos. Oremos.